¿Cómo están? ¿Han pasado un buen tiempo? Esto no es una historia verídica. Esto se ha adaptado conforme a la palabra de la Biblia, se ha adaptado. Aparece como hace 2000 años vino Jesús a esta tierra, hizo al hombre y estaba en el cielo para que los hombres vayamos al cielo. Envió al Señor Jesús. Estuvo 33 años en la tierra y después de que resucitó fue al cielo. Pero después de ello, Dios estando en el cielo teniendo comunión con los hombres, muchos discípulos del Señor Jesús conocieron sobre la noticia del cielo. Viendo cómo Dios iba obrando, hemos podido oír la palabra del Señor Jesús. Quisiera compartir sobre ello durante un momento más. Desde un comienzo Dios estaba en el cielo. Había hecho al hombre. Después de hacer al hombre, vivíamos en cada país. Luego, hace 2000 años atrás, el Hijo del Señor, Dios, Jesús, fue enviado. Desde ese momento empezamos la hora de creer en el Señor Jesús. Desde pequeño iba a la iglesia, pero no conocía la verdadera fe de conocer al Señor Jesús. Cuando tuve 10, 11 años, 12 años, empecé a leer la Biblia. Empecé a leer la Biblia y en la Biblia decía que todos los hombres hemos cometido pecado y si cometemos pecado no podemos ir al cielo. Dios, para rescatarnos del pecado, a su Hijo unigénito, Jesucristo, había hecho para que venga a esta tierra. El Señor Jesús, viniendo hace 2000 años en esta tierra, todo pecado que hemos cometido para perdonarlo, el Señor Jesús murió crucificado y de esa manera se fue de este mundo. Resucitó después de 3 días, estuvo un tiempo y luego fue al cielo. Después de ello, Dios a los hombres, mediante esta Biblia, nos enseñó detalladamente cómo creer en Jesús. Desde pequeño, aunque iba a la iglesia, no conocía sobre la vida de fe, pero leyendo una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, y cuando yo iba leyendo, claramente el Señor Jesús es Hijo de Dios, está en el cielo. Pero nosotros que estamos en medio del pecado para rescatarnos, vino hace 2000 años y trabajando, murió crucificado y de nuevo Jesús resucitó, fue al cielo. Después de ello, cuando leemos este libro que es la Biblia, el corazón de Dios detalladamente está escrito y la obra de cómo Jesús perdonó nuestro pecado está escrito. Leí, volví a leer y lo leí. ¿Qué es lo que yo he sentido? Todos los hombres cometen pecado, pero para el perdón de aquellos pecados, Dios ha enviado a Jesús a esta tierra. Hace 2000 años Jesús viniendo por el pecado de los hombres, dice que ha perdonado el pecado de los hombres en el año 1944. Yo tengo edad. He sido pequeño, iba a la iglesia, no sabía muy bien, pero desde que empecé a leer la Biblia, por el pecado que los hombres han cometido, enviando a Jesús a esta tierra, por nuestros pecados, cuando murió crucificado, abrió el camino para perdonar el pecado de los hombres. Y después de leer la Biblia, yo me merezco ir al infierno, recibir la maldición, pero el Señor Jesús murió crucificado. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así está escrito. Por lo cual, Jesús viniendo, murió en lugar de nuestros pecados. Si creo en ese Señor Jesús, si creemos que perdonó nuestros pecados, dentro mío desaparece el pecado. Desde la primaria iba a la iglesia, en la secundaria, y yo iba leyendo la Biblia. Pero un día, mientras que leía la Biblia, después, para obtener perdón de mis pecados, Dios envió al Señor Jesús y murió en lugar de nuestros pecados crucificados. Y esa realidad yo lo pude leer. Entonces, lo que yo quisiera decirle a ustedes que es, sea quien fuera los que están aquí, no hay nadie que no haya cometido pecado. Y el resultado del pecado, nosotros deberíamos de ser destruidos eternamente en el infierno, pero Dios envió al Señor Jesús en esta tierra. Y en lugar de nuestros pecados había hecho que muriera. ¿Entienden? Muchas gracias por entender. Hemos cometido pecado. El Señor Jesús, en lugar de nuestros pecados, murió crucificado. Entonces, ¿es correcto que hemos sido perdonados, sí o no? A ver, respóndame otra vez. En la Biblia me enseña de esta manera a mí. ¿Qué versículo aparece? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús, cuando murió por nuestros pecados, nuestro pecado ha sido lavado, ¿sí o no? Ha sido lavado, sí. Amén. Aquel Señor Jesús murió crucificado. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Desde que yo era pequeño, yo leí la Biblia. Leyendo la Biblia, yo también, como otros, había cometido pecado. Si en lugar de mis pecados Jesús murió crucificado, ¿he sido perdonado, sí o no? He sido perdonado, dice la Biblia. Si cambiamos un poquito, no es Pastor Oxupar, se refiere a ustedes. ¿Hay alguien de ustedes que no ha cometido pecado? ¿Ni siquiera uno? Todos han cometido sin que ni siquiera uno no lo cometa. Todos se merecen ir al infierno. Pero Dios, enviando al Señor Jesús, sea el pecado de ustedes o mi pecado, Él murió crucificado y ha hecho para que nos perdone. Amén. Esta palabra, ¿cómo está escrito? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús nos salvó y nos redimió, y mediante ello, mediante la gracia de Dios, hemos sido justificados. Este proceso, Dios, para el perdón de nuestros pecados, envió al Señor Jesús y ha hecho para que mora en lugar de nuestros pecados. Y aquella muerte del Señor Jesús había perdonado todos nuestros pecados y eso nos ha dado a conocer. Amén.
El Señor Jesús, muriendo por nuestros pecados, todo pecado que hemos cometido, ¿sigue o ha sido perdonado? Es algo muy simple, sí. Esta noche, ustedes que están participando, seguramente no hay nadie que no haya cometido pecado y todos se merecen ir al infierno. Dios nos rescató y envió al Señor Jesús. El Señor Jesús, en lugar de nuestros pecados, cuando Él fue crucificado, Él llegó a morir. ¿Entienden? ¿Entienden? Y de esa manera, hace 2000 años, Jesús, cuando murió crucificado por nuestros pecados, mediante ello, en ese momento, Jesús fue crucificado porque tenía pecado, sí o no, o fue crucificado por nuestros pecados. En ese momento, el Señor Jesús, si fue crucificado por nuestros pecados, el pecado que hemos cometido en aquel momento, ¿fue perdonado, sí o no? Sí, la Biblia lo dice de esa manera. Hoy en día mucha gente va a la iglesia y dice, Señor, soy pecador, perdóneme, perdóneme. Hay muchos que dicen eso. El Señor Jesús, cuando murió crucificado, no tenía a Él pecado. Él murió por nuestros pecados. En voz alta pueden responder. ¿Ustedes saben que Jesús murió por ello? Entonces, ¿el pecado de ustedes ha sido perdonado o sigue? Yo soy pastor. Desde pequeño estudié la Biblia, oré y volví a leer y leer. Jesús murió por nuestros pecados. Él ya nos perdonó. Hoy en día, cuando vamos a las iglesias, en muchas iglesias, dicen, soy pecador, perdóneme, perdóneme. Esto está mal. ¿Por qué? El Señor Jesús, cuando ha muerto por nosotros en la cruz, nuestro pecado ha sido perdonado. Así está escrito. ¿Ustedes logran ver este versículo que aparece en el monitor? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Ay, qué suerte! Ven, luego dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, el Señor Jesús, cuando murió en la cruz por nuestros pecados, Él murió en lugar de nuestros pecados, por lo cual, en ese momento, por la gracia de Dios, todos nuestros pecados han sido lavados. Por lo cual, por la gracia del Señor, ¿qué dice? Justificados. Dios, para rescatar a la humanidad, a su Hijo unigénito Jesucristo, Jesús vino con el cuerpo del hombre y cuando murió crucificado, todos nuestros pecados lo ha perdonado. Ahora, consiguiendo una Biblia, lean detalladamente, aquí aparece. Es tanto que no puedo compartir todo esto hoy. Yo sin saber, yo comía caqui, manzana, hacía lo malo. Yo hice lo malo, iré al infierno. Cuando era pequeño hice ello. Cuando ya iba creciendo y leí la Biblia, el Señor Jesús murió crucificado, Él por tener pecado. Ya que Él murió en la cruz por nuestros pecados, cuando Él murió en la cruz, todos nuestros pecados fueron lavados. Así está escrito. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es, no hemos hecho nada, pero nos dice justo, sin pecado. Dios hoy a todos ustedes, mediante la sangre del Señor Jesús, les dice que el pecado de ustedes ha sido lavado. Pero hoy en día hay muchas iglesias, algunas iglesias. El Señor Jesús
Señor, perdóneme, 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 dice así, pero eso está algo mal. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Señores, el pecado de ustedes ha sido perdonado. Eso, creer en ello, viene a ser creer en Jesús. Nos equivocamos, mentimos, cometemos pecado, podemos cometer errores, pero el Señor Jesús, cuando murió crucificado, todos nuestros pecados han sido perdonados, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, espero que tengan esta fe. Desde que tenía 6 años, iba a la iglesia sin saber. Cuando leía. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que Jesús, cuando murió crucificado, por nuestro pecado murió crucificado. Por lo cual, cuando murió crucificado en la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados. Señores, ¿son pecadores o no? No. ¿No han cometido pecado? Claro que han cometido. ¿Pero por qué no son pecadores? Jesucristo murió derramando la sangre por nosotros, por lo cual todos mis pecados han sido perdonados. Hoy compartiré hasta aquí. Mañana queremos realizar una campaña como esta en la iglesia Canaán. Si vienen de manera detallada, les contaré. Aunque no vengan, algo claro es que Jesús murió en la cruz en lugar de nuestros pecados. Amén. Entonces, la paga del pecado de ustedes. ¿Jesús fue castigado por ellos? ¿Sí o no? ¿Ustedes son pecadores? ¿Sí o no? La Biblia lo dice de esa manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya memoricé todo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando fui a los Estados Unidos, más de 60 canales hasta ahora están transmitiendo mi sermón. En Latinoamérica también. Hay muchísimos lugares en donde transmiten mi sermón. Algo muy importante que es Dios, la razón por la cual envió al Señor Jesús en esta tierra, para que muera por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz y nos perdonó por completo. Todo pecado que ustedes han cometido mediante la paga del pecado del Señor Jesús, lo ha pagado y nos dice, no tienes pecado, eres justo. Así nos lo dice. Hoy, esta noche, no hay tiempo, no podemos alargar más, pero le he contado el contexto. Cuando vengan a la iglesia Canaán de manera detallada, podré compartir con ustedes. La iglesia donde yo estoy es la iglesia Misión Buenas Nuevas de Canaán. Hay una palabra, buenas nuevas. Estas buenas nuevas, el Señor Jesús fue crucificado. No es que no pudo lavar, nos lavó. Esto es las buenas nuevas. Preguntaré. Alce la mano el que no cometió pecado. No hay ni siquiera uno. Cometieron pecado, ¿verdad? Entonces son pecadores. Pero el Señor Jesús fue enviado y en lugar de nuestros pecados, Él murió crucificado y todos nuestros pecados han sido perdonados y la Biblia lo dice. Ustedes creen en la palabra porque es la palabra de Dios. Entonces son pecadores, ¿sí o no? Sí, sí es posible. Yo estoy en la misión, en la iglesia Misión Buenas Nuevas. Tenemos servicio allá. Si vienen personalmente, puedo hablar con ustedes y realmente
Muchos dicen que son pecadores, pero lo están creyendo al revés. Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús, cuando murió crucificado, murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados han sido perdonados. Debemos creer en la Biblia. Si creemos en ello, ¿somos pecadores, sí o no? Sí, el Señor Jesús fue castigado por nuestros pecados. Espero que crean de esa manera. Entonces, Dios guiará el corazón de ustedes. Y cuando será bueno que nos oigan más. Mi, mi teléfono es 010-9063. Los que necesiten me pueden llamar y yo les voy a explicar. Vamos a encontrarnos exactamente la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Espero que lo aprendan. Esta noche, a medias, yo dije 2 palabritas, pero durante 2, 3 horas, 1 hora, 2 horas, y compartimos detalladamente, ustedes podrán saber cómo el pecado de ustedes ha sido perdonado. Sobre el perdón del pecado, yo obtuve el perdón del pecado y me convertí en pastor. Y luego fui a los Estados Unidos y he ido allá para realizar la campaña. Y a nivel del mundo entero voy para realizar la campaña. Ahora en Estados Unidos, ¿en cuántos canales? Más de 65 canales están transmitiendo durante años mi sermón. En Latinoamérica y en muchos otros países están transmitiendo mi sermón. Yo me llamo Oxupar. Oxupar no le dice para que ustedes sean buenos o porque lo hagan bien, sino que nos merecemos ir al infierno. Pero el Señor Jesús, cuando murió crucificado por nuestro pecado ha sido lavado. Y cuando crean en ello, ustedes se despojan del pecado y se hacen justos. Hoy esta noche vamos a acabar aquí, no podemos alargar más, pero cuando tengan la oportunidad me pueden llamar, será muy bueno. Si ustedes vienen junto a mí, yo les voy a explicar. Eso es mi propósito. Todas las personas de todo el mundo están transmitiendo ello. Ahora además no somos pecadores. Por mis pecados el Señor Jesucristo fue crucificado y yo fui lavado. Así dice la Biblia. Señores, ustedes obteniendo el perdón del pecado, viviendo de manera feliz un día cuando ustedes lleguen a morir. Sí o sí quisiera que vayan al cielo. Sobre ello, de manera detallada, los que deseen saber más, me pueden llamar. Si me llaman toda esta cantidad, se quemaría mi teléfono. Pero, como sea, si tenemos la oportunidad, por favor, nuestra iglesia está en Sochogu. Y cuánto fuese si vienen, yo les voy a hablar personalmente. También hay muchos pastores que trabajan conmigo. De manera detallada les explicaré todos ustedes. Algo que deben saber es que todos hemos cometido pecado, ¿correcto? Pero Dios envió al Señor Jesús y Él murió crucificado por nuestros pecados. En ese momento todos nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, sonriendo de manera resplandeciente, espero que crean en Dios. Y el Señor que murió por nuestros pecados y alabando a Él, ustedes viven de manera resplandeciente. El Espíritu Santo entrando en ustedes de manera bendita les guiará. Voy a orar. Dios Padre Santo, nosotros no podíamos menos que morir por el pecado, pero el Señor Jesús murió en la cruz y fue castigado en lugar de nosotros y nos dejó limpio. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. No solamente nosotros, todos nuestros pecados usted lo ha perdonado. Creyendo en ello, queremos despojarnos del pecado y vivir una vida bendita. Ahora no somos esclavos del pecado, somos hijos preciosos del Señor. Somos su siervo y queremos ser siervos en el que dé gozo al Señor. No solamente nosotros, sino toda nuestra familia. Mediante la sangre del Señor Jesús queremos que obtengan el perdón del pecado y con gozo queremos que vayan junto al Señor sirviendo a Dios, sea cuando fuere, cuando haya oportunidad. Señor,
compartiremos la palabra. Mañana, de nuevo, si pueden venir a la iglesia, cuando fuere, si vienen de manera tallada, vamos a compartir. A las personas que están aquí, a cada uno de ellos, bendígalo. Hemos cometido pecado, pero hemos sido lavados por la sangre del Señor. Creyendo en ello, queremos ir al cielo y vivir de manera bendita eternamente. Que la gracia del Señor inmensa sobreabunde en todos los que están aquí. Bendíganos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a acabar el evento aquí. Cuando fuese, pueden venir a la iglesia de Gangnam. Entonces podrán encontrarse conmigo. Muchas gracias.